Hacia el año 1050 a.C., la existencia de Israel como nación independiente se vio amenazada seriamente y en grave peligro, los frutos de sus conquistas y su labor colonizadora realizada durante 2 siglos. Pesaba sobre los hebreos la amenaza de caer bajo el yugo de los filisteos en una esclavitud sin esperanzas. Israel solo tenía un medio de enfrentarse con tan terrible peligro: obrar con decisión para convertir en una fuerte unidad los flojos lazos que unían las diferentes tribus, y así, con la mortífera presión del mundo que le rodea, Israel se convirtió en una nación unificada. Las formas de gobierno de aquella época solo había de ser forzosamente electiva. En nuestro mundo imperfecto, cada esfuerzo hacia la unidad espiritual debe apoyarse para conseguir en una organización temporal. Así se llegó a la institución de la monarquía y a la consagración de Saúl, hombre desventurado y de naturaleza atormentada. Su vida fue una prolongada tragedia y su reinado un largo combate. Cuando los filisteos sembraban la desolación en todas las regiones del país de Israel, Saúl los atacó y sufrió una derrota tan aplastante que se suicidó atravesándose con su propia espada. 3 hijos que yacían en la montaña, le cortaron la cabeza. David y Salomón. Israel alcanzó su apogeo con David y su hijo Salomón. Con su política de centralización del poder, el pueblo trabajó la tierra con excelentes resultados y pudo abastecer a los comerciantes arameos y fenicios de trigo, aceite, miel, cera y bálsamo. El fogoso y apasionado David, cuyo reinado comenzó hacia el año 1000 a.C., derrotó a los filisteos y restableció la calma. Luego, con triunfal alegría, llevó danzando el arca de la alianza a Jerusalén. Aprovechando la popularidad de que gozaba entre los hebreos, David emprendió una ofensiva contra los filisteos. Gracias a un atrevido golpe de mano, se apoderó de Jerusalén, una de las principales fortalezas cananeas. Se adueñó una por una de todas las ciudades de los filisteos, desde Gazer hasta Gat-Asdod, pudiendo solemnizar hacia el año 1010 a.C. su triunfo con el espectacular traslado a Sion, Jerusalén, de la famosa Arca de la Alianza, que guardaba las mosaicas tablas de la ley. Después venció a los moabitas, a los amonitas y arameos de Damasco, redondeando así sus fronteras. Pudo entonces organizar un estado a la manera de las grandes monarquías orientales, aunque con carácter predominantemente militar. Encargó a un escriba babilónico la correspondencia diplomática, que es posible se redactase todavía en caracteres cuneiformes, aunque el arameo tal vez sustituyó al babilónico usado en épocas anteriores. Su hijo Salomón le sucedió hacia el 960 a.C. y heredó un reino consolidado, por lo que pudo llevar una vida fácil y opulenta. Su reinado se hizo célebre como un rey dotado de gran sabiduría. En realidad, Salomón aprovechó hábilmente la situación creada por las conquistas de su padre, que, con la debilidad momentánea de los imperios de Mesopotamia y Egipto, colocaron al reino hebreo en una situación excepcional, vecino y amigo de los fenicios y dominando todas las rutas del comercio terrestre, así como los fenicios dominaban el marítimo. El verdadero talento de Salomón parece haber consistido en sus dotes de gobierno, pero ello solo en cuanto se refiere a los primeros años del mismo. Obra suya fue el Templo de Jerusalén, el monumento judaico más representativo. Hasta entonces los hebreos habían adorado a Jehová en las cumbres de las montañas, y fue el rey David quien concibió la idea de erigirle un magnífico templo, para lo cual hizo acopio de materiales, pero quien realizó la obra fue su hijo y sucesor, Salomón, que el 4 año de su reinado dio comienzo a los trabajos y al 7.º lo inauguró. Fue erigido en el monte Moria, colina oriental de la meseta comprendida entre los torrentes Cedrón e Himón. Mediante acuerdo de Salomón con Hiram, rey de Tiro, fueron a construir el templo arquitectos y artífices fenicios, que emplearon obreros gabaonitas y cananeos. Rebajada la colina, fue revestido de sillería el macizo, formando así, al modo mesopotámico, un basamento gigantesco de 14 metros de altura, con terraza irregular, 310 y 281 metros de longitud en los lados norte y sur, y 462 y 491 en los lados este y oeste. En los paramentos de dicha construcción estaban las puertas y practicadas en el macizo las escalas de acceso a la terraza. Lo único que se conserva del templo es dicho basamento de grandes sillares de piedra almohadillados, que fueron unidos con grapas de hierro y las hiladas ligeramente escalonadas. En sus cimientos hay signos de cantería, que son letras fenicias. Un vetusto fragmento de esta antigua fábrica arquitectónica es el llamado Muro de las Lamentaciones, porque ante sus piedras, por rito tradicional, lloran todavía los judíos la pérdida de Sión.
Aliado al rey Hiram de Tiro, Salomón hizo construir un puerto sobre el Mar Rojo y equipó navíos que los marinos procedentes de Fenicia condujeron hasta el país del Oro, Ofir, en donde gobernaba la reina de Saba. El rey Salomón fue el más grande de todos los reyes de la tierra, hizo que la plata fuera en Jerusalén tan común como las piedras. Pero Salomón sentía debilidad por los tentosos y para levantar monumentos impuso a su pueblo tasas y trabajos forzados, y cuanto más progresaba su reinado, más se parecía a un déspota oriental y con mayor razón el pueblo deseaba sacudir su yugo. Escisión de la nacionalidad hebrea. A la muerte de Salomón, las tribus del norte se rebelaron contra su hijo y fundaron un reino independiente con la ayuda de Egipto. Palestina quedó pues dividida entre el reino de Judá, Benjamín al sur y el de Israel al norte. Era el fin del estado homogéneo y poderoso que David había comenzado a construir. Después, la historia hebrea no fue más que una larga sucesión de intrigas palaciegas, rebeliones militares y asesinatos. El país conoció. Los hebreos nunca estuvieron en condiciones de desempeñar un papel político importante, y su aportación a la historia será de índole religiosa y moral. Estando dividido el reino de Israel, no había en el Levante ningún estado capaz de enfrentarse a los asirios. Una generación después de la caída del reino israelita apareció Asurbanipal. Con él empezó el impresionante desfile de reyes asirios. En 722 a.C., Sargón II asestó el golpe de gracia a los israelitas. Según costumbre, las clases dirigentes fueron deportadas a diversos lugares del imperio asirio, y colonos asirios y babilonios ocuparon su lugar en Palestina. Por su parte, el reino de Judá, gracias a su situación geográfica, pudo conservar su independencia hasta que Nabucodonosor le puso fin en 586 a.C. Conquistó Jerusalén, redujo a cenizas la ciudad y su maravilloso templo, y esclavizó a los supervivientes, muchos de ellos notables, ricos y gente calificada. No quedaron más que los niños pequeños. Así terminó la historia política del pueblo hebreo. Veamos ahora lo que dice un entendido en la historia de los israelitas. Este pueblo nunca tuvo tiempo ni ocasión de establecerse sólidamente en su medio geográfico y llegar a ser una gran potencia. Es pues imposible saber cómo habría cumplido la misión que le fue encomendada. Se estableció en una región donde no pudo vivir en paz, una región donde se encontraban los dos continentes cuya cultura pasaba, en la época, por tener el más alto nivel. Se había establecido allí para llevar su mensaje a los hombres, que pudieran escucharse cuando llegara el momento, y el fruto de la alianza entre Dios e Israel hubiera alcanzado su perfección. El rol de los profetas. Para los espíritus más insignes de Israel y de Judá, aquel período de contrariedad y decadencia fue motivo de una purificación religiosa. Los fieles de la religión de Moisés se alarmaron ante la atracción que el pueblo hebreo sentía por los dioses extranjeros. Se unieron, pues, para mantener su fe. En épocas muy antiguas ya se hacía mención de profetas errantes en las montañas. Los sones de flautas, de cítaras y de tambores les acompañaban, inspirados por la música. Eran tocados por el Espíritu de Dios. El gran profeta Eliseo mandó buscar un tañedor de arpa cuando el rey Josafat le pidiera consejo. Primero traedme un tañedor de arpa, había dicho Eliseo. Apenas el músico había pulsado los primeros acordes cuando el Espíritu del Señor acudió sobre Eliseo. Aconsejó al rey abrir fosos en el desierto para paliar la falta de agua, y los fosos se llenaron de agua. En tiempos de Eliseo, estos profetas poseían una gran fuerza moral. Había comunidades de profetas cuyos miembros constituían una familia y cultivaban sus campos como gente ordinaria, pero vivían parcialmente de las ofrendas de sus adeptos, sobre los que tenían gran ascendiente espiritual. Estos profetas no llevaban, pues, una vida ascética, como harían más tarde los anacoretas cristianos. El profetismo había comenzado en los tiempos más antiguos de la religión de Israel, en particular durante la opresión filistea. Venía en cierto modo a sustituir el rol de los adivinos y nigromantes. A partir de la secesión de los reinos de Israel y de Judá, alcanzó su más amplio desarrollo. Los profetas se llamaban en hebreo Navi, el que anuncia, el que habla, Osé, vidente, el que ve, o Roeb, vidente, y eran tenidos como Samuel por hombres de Dios. Eran hombres llenos de espíritu divino que hablaba por conducto de ellos y que los suscitaban en el momento oportuno para que censurasen los vicios, amonestasen al pueblo o a sus reyes, anunciasen próximas calamidades o predijesen el porvenir, enseñando al pueblo cuál era el camino a seguir si quería evitar el castigo de Yahvé y cumplir fielmente sus mandamientos. A veces eran de origen humilde y de escasa ilustración.
como amos, aunque más a menudo eran personas letradas y de extraordinaria fuerza espiritual, como Elías y Jeremías. El primero de estos era una personalidad de primer orden, comparable al gran caudillo del pueblo, Moisés. Vestía con pieles sin curtir y moraba de ordinario en el desierto, apareciendo acá o allá, enviado por el Señor. Por seguir el llamamiento de Elías, Eliseo abandonó sus bueyes uncidos al carro y compartió la vida de su maestro. En cuanto a Jeremías, un historiador sueco lo considera la personalidad más fuerte de la antigüedad. En cuanto a Israel, decayó políticamente, se convirtió en una potencia religiosa, y la fe del pueblo adquirió nuevas proporciones. Los judíos purificaron y elevaron la idea que tenían de Dios. Yahvé no solamente sería en adelante el Dios de su pueblo, sino el soberano Señor del mundo, que, según un fin inconsciente y loable, pone a prueba a su pueblo. De ahí que éste debiera haber en la suerte de Israel la preparación para un fin más elevado, la liberación de la humanidad por el pueblo judío oprimido, pues sus sufrimientos lo preparaban para esta gran misión. Tesis escandalosa para muchos judíos. Un estado teocrático. Generalmente, el florecimiento espiritual de un pueblo no se produce sin que medien acontecimientos políticos, pero este pueblo excepcional adquirió su significación histórica precisamente en el momento en que desapareció como nación. Cuando otros pueblos se hubieran quedado condenados a la extinción, él encontró nueva vida. Fueron entonces los profetas quienes consolaron al pueblo en su destierro y mantuvieron su esperanza predicándole la próxima caída de Babilonia, y sus profecías se cumplieron más pronto de lo que cabía esperar. Ciro quebrantó el poder de Babilonia y permitió a los judíos regresar a su país y reconstruir su templo. Pero muchos desterrados, comerciantes o banqueros habían hecho fortuna en Asiria y en Babilonia, ocupaban posiciones influyentes y se sentían a gusto en aquellas tierras, igual que ocurrió con el actual Estado de Israel a partir de su inauguración en 1948. Solamente los más pobres del pueblo y algunos idealistas hicieron uso de la recobrada libertad y volvieron al país de sus antepasados. Se organizó un nuevo Estado que ostentó las huellas de la evolución religiosa lograda por el pueblo durante los años de prueba. La monarquía laica no fue restablecida. El Estado judío se convirtió en una organización teocrática gobernada por el sumo sacerdote de Jerusalén. Los sacerdotes dedicaron entonces sus energías a restaurar el culto y ordenar y comentar lo que quedaba de las antiguas leyes, profecías, tradiciones, cantares, convirtiéndolo todo en una historia sagrada de las vicisitudes de la alianza graciosa y definitiva de Yahvé con aquel resto de la descendencia de Abraham, que en cada generación le siguiera fiel. Así los escritos fueron progresivamente reunidos en una sola recopilación, el Antiguo Testamento, que todavía hoy es el libro sagrado de los judíos. Contrariamente a los demás pueblos de Oriente Clásico, los hebreos no reconocían más que un Dios, espíritu irrepresentable a través de imágenes, apenas definible como yo soy, todopoderoso e increado, creador del cosmos, a quien hay que servir practicando la justicia y la piedad. El culto tiene una importancia, pero aún la tiene más la verdadera piedad, que radica en el fondo de los corazones. Quiero la piedad y no los sacrificios, el conocimiento de Dios mejor que los holocaustos. Los politeísmos de Babilonia, Asiria, Fenicia y Siria eran crueles y sensuales, solo el de los egipcios preconizaba la caridad hacia los humildes y débiles. En cambio, el monoteísmo de los hebreos ha hecho del amor al prójimo la cumbre de toda la vida espiritual, como demuestra este párrafo del Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo.